Natán se aferró al marco de la puerta, respirando con dificultad. En 6 meses, Oliver no se había acercado a nadie por voluntad propia, ni siquiera a su propio padre. Oliver gateó hasta llegar a Yasmín. Se detuvo justo frente a ella, estudiando su rostro con sus grandes ojos tristes. Yasmín dejó de cantar. Ella no extendió la mano hacia él, ni intentó tocarlo, solo sonrió dulcemente y dijo: «Hola, Oliver. Me llamo Yasmín, pero puedes llamarme Yassi si te resulta más fácil». Oliver la miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, se sentó en su regazo, apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. Y por primera vez en 6 meses, Oliver parecía tranquilo. La 19ª niñera salió corriendo de la mansión Bennet, con sangre goteando de su brazo, donde Oliver, de 2 años, la había mordido. Lloraba, agarrándose la herida, sin siquiera detenerse a cobrar su sueldo. «No puedo con esto. Ese niño es peligroso. Tienes que internarlo en una institución», gritó a Natán Bennet, el padre multimillonario, que permanecía impotente en el vestíbulo. Detrás de ellos, los gritos de Oliver resonaban por la enorme casa. Sonidos crudos y desesperados que ya ni siquiera parecían humanos. Los sonidos de un niño que había olvidado cómo ser niño. Natán se desplomó contra la pared. La pared, su costoso traje arrugado, su rostro, mostrando un cansancio que la mayoría jamás comprendería. Su hijo, su hermoso y perfecto hijo, se había vuelto inalcanzable, violento, perdido, y Natán no tenía idea de cómo salvarlo. ¿Puedes imaginar ver a tu hijo convertirse en alguien irreconocible? Verlo lastimar a la gente, destruir cosas y gritar hasta quedarse sin aliento. Y saber que es porque siente tanto dolor que no sabe cómo comunicarse. Pero para entender cómo llegamos a esto, debemos remontarnos al principio. 6 meses antes, Natán Bennet lo tenía todo. Un imperio tecnológico multimillonario, una mansión de ensueño, una hermosa esposa llamada Rebecca y un niño pequeño feliz y perfecto llamado Oliver, que reía de todo y llamaba a su padre papá con la voz más dulce imaginable. Entonces, un martes por la mañana de marzo, Rebecca se desplomó en la cocina mientras le preparaba el desayuno a Oliver. Un aneurisma cerebral. El médico dijo que había muerto antes de tocar el suelo. Muerte instantánea e indolora pero no fue indoloro para Oliver, quien, sentado en su trona, vio caer a su madre, verla no levantarse, sin entender por qué no respondía. Cuando la llamaba, Natán estaba en el trabajo, en una reunión sobre las ganancias trimestrales. Recibió la llamada que destrozaría su mundo. Para cuando llegó al hospital, Rebecca ya no estaba, simplemente se había ido. Y Oliver dejó de hablar. Ese día, completamente, el niño pequeño, alegre y parlanchín, que cantaba canciones y decía te quiero, se volvió silencioso como un fantasma. Esperen, necesito contarles algo crucial sobre lo que le sucedió a Oliver, porque comprender su trauma hace que todo lo que viene después tenga sentido. Oliver tenía 2 años cuando murió su madre. Los niños de 2 años no pueden comprender la muerte. No pueden entender que irse significa no volver jamás. Todo lo que Oliver sabía era que la persona más importante de su mundo, la que lo alimentaba, lo abrazaba, le cantaba, lo hacía sentir seguro, había desaparecido, y nadie podía explicárselo de una manera que pudiera entender. El psicólogo infantil dijo que Oliver sufría un trastorno de duelo traumático. Su pequeño cerebro no podía procesar la pérdida, así que se bloqueaba. Primero dejó de hablar, luego de sonreír, después de comer, y unos 2 meses después de la muerte de Rebecca. Comenzó la violencia. La primera niñera intentó bañar a Oliver. Él la mordió tan fuerte que necesitó puntos. La segunda niñera intentó sentarlo en su silla de coche. Él la arañó en la cara, haciéndole sangrar. La tercera niñera intentó darle de cenar.
Él le escupió comida en los ojos y luego le lanzó el plato a la cabeza. 19 niñeras en 6 meses. Todas profesionales altamente capacitadas, con excelentes credenciales y años de experiencia. Todas derrotadas por un pequeño niño traumatizado que había aprendido que lastimar a la gente era la única manera de evitar que se acercaran lo suficiente como para desaparecer como lo hizo su madre. ¿Qué harías si cada vez que intentaras amar a alguien, desapareciera? ¿Dejarías que alguien se acercara de nuevo? Nathan estaba sentado en su estudio, mirando fijamente una carpeta de la agencia de niñeras número 20. Se había puesto en contacto con una especialista. Esta se especializaba en casos difíciles. La mujer al teléfono había sido directa. Señor Bennett, voy a ser sincera. Basándome en lo que ha descrito, no creo que ninguno de nuestros profesionales capacitados pueda atender a su hijo. ¿Ha considerado el tratamiento residencial? ¿Un centro? ¿Un centro? Enviar a Oliver lejos. Tiene 2 años, había dicho Nathan con la voz quebrada. Lo entiendo, pero a veces los niños con este nivel de trauma necesitan más ayuda de la que un entorno familiar puede proporcionar. Nathan colgó. No podía. No lo haría. Oliver ya había perdido a su madre. Nathan no podía enviarlo lejos. Pero tampoco sabía qué hacer. Fue entonces cuando Margaret, la ama de llaves que había estado con la familia durante 20 años, llamó a la puerta de su estudio. «Oh, señor Bennett, puede que tenga una solución», dijo Margaret en voz baja. «Mi hija trabaja en un programa de empleo comunitario. Ayudan a personas sin títulos universitarios a encontrar trabajo. Una de sus clientas es una joven que lleva años cuidando a su hermano discapacitado. No tiene formación como niñera, pero entiende a los niños difíciles». Nathan quiso decir que no. ¿Qué podía hacer alguien sin formación que no pudieran hacer 19 profesionales? Pero miró el rostro amable y esperanzado de Margaret y pensó en los gritos de Oliver resonando por toda la casa. «Envíeme su información», dijo Nathan con cansancio. «A estas alturas, estoy dispuesto a intentar cualquier cosa». Nathan no sabía que aceptar a esta cuidadora sin formación salvaría la vida de su hijo o destruiría lo que quedaba de su familia. No habría término medio. Jasmine Carter estaba de pie frente a la mansión Bennett, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a vomitar. El edificio parecía un palacio, columnas blancas, setos perfectamente recortados, una fuente en la entrada circular que probablemente costaba más que cualquier otra casa. Todos los lugares donde había vivido se mezclaban. Miró sus sencillos pantalones negros y su blusa limpia pero gastada, su único atuendo para la entrevista. Había pedido prestados los zapatos a su amiga Tanya porque sus zapatillas estaban rotas. «No perteneces aquí», susurró una voz en su cabeza. «Te van a mirar y se van a reír». Pero entonces Jasmine pensó en Caleb, su hermano autista de 19 años, al que había estado cuidando desde que su madre murió hacía 5 años. Caleb, que no podía hablar, pero se comunicaba a su manera. Caleb, al que la gente consideraba difícil e imposible hasta que Jasmine aprendió a entenderlo. Si podía ayudar a Caleb, tal vez podría ayudar a este chico. Margaret abrió la puerta con un rostro cálido y acogedor. «Jasmine, pasa, querida. El señor Bennett te está esperando». Nathan estaba en su despacho, y cuando Jasmine entró, vio a un hombre que parecía no haber dormido en meses. Su traje caro no le quedaba bien. Ocultar el agotamiento, el dolor, la desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien pudiera ayudar a su hijo. «Señorita Carter», dijo Nathan, señalando una silla. «Gracias por venir. Para serle sincero, no tiene las cualificaciones que suelo buscar, pero Margaret habla muy bien de usted. Y me he quedado sin opciones». «Lo entiendo, señor Bennett», dijo Jasmine, con la voz más firme de lo que se sentía. «¿Puedo preguntarle qué está pasando exactamente con Oliver?» Nathan le contó todo sobre la muerte de Rebecca, sobre el silencio de Oliver,
sobre las 19 niñeras, sobre las mordidas, los escupitajos, la violencia que provenía de un niño demasiado pequeño para comprender su propio dolor. Los psicólogos dicen que tiene un trauma grave, terminó Nathan. Quieren medicarlo. Han sugerido un tratamiento residencial, pero solo tiene 2 años. Es solo un bebé. No puedo darme por vencido. Con él. Yasmín guardó silencio un momento. Luego, señor Bennett, ¿puedo contarte sobre mi hermano Caleb? En exactamente 10 minutos, Nathan vería algo que lo haría cuestionar todo. Lo que los expertos le habían dicho sobre su hijo. Pero primero, necesitaba escuchar la historia de Yasmín. Yasmín le contó a Nathan sobre Caleb. Sobre cómo le habían diagnosticado autismo severo a los 3 años. Como los médicos dijeron que nunca se comunicaría, nunca viviría de forma independiente, nunca entendería el mundo que lo rodeaba. Pero eso no es cierto, dijo Yasmín con pasión. Caleb se comunica todo el tiempo, solo que no con palabras. Me dice que está feliz tarareando ciertas canciones. Me dice que tiene miedo, balanceándose. Me dice que me quiere poniendo su mano en mi mejilla. Se inclinó hacia adelante. El problema no era que Caleb no pudiera comunicarse. El problema era que todos intentaban que se comunicara a su manera, en lugar de aprender su propio lenguaje. Nathan la miró fijamente. Nadie, ni uno solo de los psicólogos, ni una sola de las niñeras, había dicho algo así. ¿Crees que Oliver está intentando comunicarse?, preguntó Nathan. Creo que Oliver está gritando de la única manera que sabe. Y morder y escupir son sus palabras para «no me dejes», «tengo miedo» o «echo de menos a mi mamá». Nadie escucha lo que realmente dice. Nathan sintió algo cambiar en su pecho. Esperanza. Pequeña y frágil, pero real. ¿Te gustaría intentarlo?, preguntó Nathan. No puedo pagarte lo que les pagaba a las niñeras profesionales, y tengo que advertirte, Oliver. Probablemente intentará hacerte daño. Todos a los que ha atacado han necesitado atención médica. Yasmín se puso de pie. ¿Puedo conocerlo ahora? Nathan se sorprendió. ¿Ahora? ¿No quieres hablar del salario, las prestaciones, los detalles del trabajo? Podemos hablar de eso si me deja quedarme, dijo Yasmín simplemente. Primero, veamos si me quiere aquí. En realidad, déjenme hacer una pausa. Aquí porque lo que sucedió cuando Yasmín conoció a Oliver se convertiría en el momento en que todo cambió. No solo para ellos, sino también para la forma en que Nathan entendía a su hijo. Encontraron a Oliver en su habitación infantil, una hermosa habitación con juguetes caros, un mural de animales pintado a mano y una estantería hecha a medida llena de libros infantiles, que Oliver ya no tocaba. Oliver estaba sentado en un rincón, con la espalda contra la pared. Tenía las rodillas pegadas al pecho. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, un comportamiento que había comenzado hacía un mes y que no había cesado. Tenía la cara manchada de lágrimas. La ropa sucia porque se resistía a cualquiera que intentara cambiársela. Margaret, que lo había estado observando, susurró, «Lleva así 3 horas desde que se fue la última niñera. No come, no se mueve, solo se balancea». Nathan empezó a caminar hacia su hijo, pero Yasmín le tocó suavemente el brazo. «¿Puedo intentar algo a solas?». Nathan dudó. «Te hará daño, y entonces me iré, pero déjame intentarlo primero». Nathan y Margaret salieron al pasillo, observando a través de la puerta entreabierta. El corazón de Nathan latía con fuerza. Esto iba a funcionar o terminaría con otra visita a urgencias. Yasmín entró en la habitación, pero no se acercó a Oliver. En cambio, se sentó en el suelo, apoyada contra la pared opuesta, a unos 3 metros de él. Entonces, empezó a tararear. Una sencilla canción de cuna, suave y baja, de esas que las madres cantan a los niños asustados en mitad de la noche. Oliver seguía, meciéndose,
mirando al vacío. No daba señales de haberse percatado de que alguien estaba en la habitación. Yasmín seguía tarareando. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Entonces empezó a cantar unas palabras tan bajito que Natán apenas podía oírlas a través de la puerta. SHH, mi pequeño, no digas ni una palabra. Mamá te va a comprar un ruiseñor. El balanceo de Oliver disminuyó un poco. Sus ojos se dirigieron fugazmente hacia Yasmín, y luego se apartaron. ¿Y si ese ruiseñor no canta? Mamá te va a comprar un anillo de diamantes. Oliver dejó de mecerse. Giró la cabeza y miró a Yasmín fijamente por primera vez. ¿Y si ese anillo de diamantes se vuelve de latón? Mamá te va a comprar un espejo. A Yasmín le corrían lágrimas por las mejillas mientras cantaba, pero su voz no flaqueó. Ella no miraba a Oliver. Simplemente estaba sentada allí, cantando como si tuviera todo el tiempo del mundo. Entonces sucedió algo imposible. Oliver se incorporó de su rincón. Lentamente, con vacilación, comenzó a gatear por la habitación hacia Yasmín. No rápido, sin confianza. ¿Cómo? Alguien que había sufrido, pero estaba dispuesto a correr un riesgo más. Natán se agarró al marco de la puerta, apenas respirando. En 6 meses, Oliver no se había acercado voluntariamente a nadie, ni siquiera a su propio padre. Oliver gateó hasta llegar a Yasmín. Se detuvo justo frente a ella, estudiando su rostro con sus grandes ojos tristes. Yasmín dejó de cantar. No extendió la mano hacia él. No intentó tocarlo. Solo sonrió dulcemente y dijo: «Hola, Oliver. Me llamo Yasmín, pero puedes llamarme Yassi si te resulta más fácil». Oliver la miró fijamente durante un largo rato. Lentamente, se sentó en su regazo, apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. Por primera vez en 6 meses, Oliver parecía tranquilo. ¿Te imaginas presenciar este momento? Ver a tu hijo, que ha estado inaccesible durante meses, por fin relajarse en brazos de alguien. Natán entró tambaleándose en la habitación, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yasmín lo miró y se llevó un dedo a los labios. Luego asintió hacia Oliver, que respiraba profundamente, casi dormido. «No lo despiertes», susurró. «Es la primera vez que se siente seguro en meses. Déjalo disfrutar de esto». Natán se arrodilló junto a ellos, mirando el rostro sereno de su hijo. «¿Cómo lo hiciste?» «No hice nada», susurró Yasmín. «Solo le hice saber que no me iba a ir a ninguna parte, que no iba a obligarlo a nada, que estaba a salvo». Pero los demás lo intentaron. Las niñeras, los terapeutas, ¿verdad? ¿O acaso intentaron controlarlo, manejarlo, arreglarlo? Yasmín miró a Natán con compasión. Oliver no necesita que alguien lo arregle, señor Bennet. Necesita que alguien lo entienda. Natán se secó las lágrimas. ¿Puedes empezar mañana? Te pagaré lo que quieras. El doble de lo que les pagué a los demás. El triple. Empiezo ahora si quieres, dijo Yasmín. Pero tenemos que hablar del enfoque. Basta de terapeutas que traten a Oliver como un problema. Basta de castigos, de tiempo fuera, o de tablas de recompensas. Solo paciencia y comprensión hasta que esté listo. Lo que sea, dijo Natán. Lo que tú creas que necesita. Pero lo que Natán no sabía era que su madre, Victoria Bennet, había estado observando desde el pasillo. Y Victoria no confiaba en esta mujer negra sin formación que, de alguna manera, había embrujado a su nieto en menos de 1 hora. Victoria ya planeaba averiguar todo sobre Yasmín Carter. Y lo que descubriera casi destruiría la frágil esperanza que acababa de nacer. Esa noche, después de que Yasmín se marchara, Oliver lloró, pero no mordió ni escupió, solo se aferró a Natán y finalmente se durmió. Victoria llamó a su hijo a la biblioteca. «Natán, tenemos que hablar de esta mujer que has contratado».
Se llama Yasmín, madre, y logró en una hora lo que 19 profesionales no pudieron hacer en 6 meses. Exactamente, dijo Victoria con voz cortante. ¿No te parece sospechoso? ¿No te parece antinatural? ¿Cómo es posible que una mujer sin formación, sin credenciales, sin experiencia en el cuidado infantil haya logrado calmar a un niño traumatizado tan rápido? Natán frunció el ceño. ¿Tuviste lo que yo vi?, respondió Oliver. Se debe a su amabilidad. Lo están manipulando, replicó Victoria. Natán, esta mujer es pobre. Está desesperada. Vive con amigos porque la desalojaron de su apartamento. ¿No crees que es conveniente que de repente sea la única persona que puede ayudar a tu hijo? ¿La hiciste investigar? La voz de Natán se volvió fría. Ya, hice algunas llamadas, dijo Victoria sin disculparse. Y lo que descubrí me preocupa. No tiene estudios más allá de la secundaria. Apenas ha sobrevivido, cuidando a un hermano autista sin ningún apoyo. Ahora, de repente, tiene acceso a la casa de un multimillonario, a un niño vulnerable. ¿De verdad no te das cuenta de cómo se ve esto? Natán se puso de pie. Lo que veo es a una mujer que entendió a mi hijo cuando nadie más pudo. Lo que veo es a Oliver tranquilo por primera vez en medio año. Y lo que veo, madre, es que estás haciendo suposiciones basadas en la situación económica de alguien en lugar de en su carácter. Intento protegerte, espetó Victoria, y proteger a Oliver. ¿Qué pasará cuando esta mujer decida que quiere más? ¿Qué pasará cuando amenace con irse si no le pagas? ¿Qué pasará cuando use el apego de tu hijo hacia ella para manipular a esta familia? Espera, porque lo que decía Victoria no era del todo irrazonable. Ya había visto cómo se aprovechaban de su familia. Los ricos siempre son blanco de explotación, pero hay una diferencia entre precaución y prejuicio. Y Victoria estaba a punto de cruzar esa línea de una manera que perjudicaría a todos. A la mañana siguiente, Natán se despertó con el sonido de su teléfono. Era su publicista, Amanda. Natán, tenemos un problema. TMZ publicó fotos tuyas y de Oliver con una mujer a la que llaman la cuidadora misteriosa. Preguntan quién es y por qué un multimillonario confía a su hijo traumatizado a alguien sin credenciales. A Natán se le heló la sangre. ¿Cómo consiguieron las fotos? Alguien las envió. Una denuncia anónima. La historia ya está siendo retomada por otros medios. Tienes que adelantarte a esto. Natán colgó e inmediatamente llamó a Yasmín. No mires ningún sitio de noticias ni redes sociales hoy. Yo me encargo. Señor Bennett, ¿qué ocurre? No tienes de qué preocuparte. Solo confía en mí. ¿Puedes venir hoy? Oliver te necesita. Yasmín dudó. Ya había visto los titulares esa mañana. Ya había visto los comentarios que la llamaban intrusa sin cualificaciones. Y cosas peores que no quería repetir. Estaré allí en una hora, dijo Yasmín en voz baja. Cuando Yasmín llegó, Oliver corrió hacia ella, corrió de verdad, algo que no había hecho en meses, y la abrazó por las piernas. Yassi, dijo, su primera palabra desde la muerte de su madre. Todos en la habitación se quedaron helados. Natán sintió que le flaqueaban las rodillas. Margaret se llevó la mano al corazón. Oliver, que no había hablado en 6 meses, acababa de decir el nombre de Yasmín. Pero incluso mientras Natán sentía una inmensa alegría y alivio, sabía que la batalla apenas comenzaba. Los medios exigían respuestas. Victoria quería deshacerse de Yasmín. Y en algún lugar, la gente observaba a esta familia, lista para destruir lo único bueno que les había sucedido en 6 meses. En exactamente 72 horas, un hombre del pasado de Yasmín vería esas nuevas historias y decidiría sacar provecho de su nueva posición. Y sus amenazas obligarían a Natán a tomar una decisión: proteger la reputación de su familia o proteger a la mujer que había salvado a su hijo.
3 días después de que Oliver pronunciara sus primeras palabras, el teléfono de Yasmín sonó a las 11 de la noche. No reconoció el número, pero algo le impulsó a contestar. Vaya, vaya, vaya. Mírate, Yasmín Carter. Ahora vives a todo lujo con tu jefe multimillonario. Se le heló la sangre. Reconoció esa voz. Gideon Morrison, su antiguo casero, el hombre que la había desalojado a ella y a Caleb hacía 3 meses, que se había quedado con su fianza, que la había amenazado cuando no pudo pagar el último mes de alquiler. ¿Qué quieres, Gideon? Preguntó Yasmín con voz temblorosa. Quiero lo que es justo, dijo Gideon con suavidad. He estado leyendo sobre ti. Te vi en esas fotos con el chico Bennett. Debe ser genial trabajar para un multimillonario. Seguro que te paga muy bien. Voy a colgar. Espera, antes de que lo hagas, debes saber que tengo algunas historias que contarte sobre ti. Sobre cómo destrozaste mi propiedad. Sobre cómo siempre te retrasabas con el alquiler. Sobre cómo eres una irresponsable que apenas puede cuidar de su propio hermano, y mucho menos del hijo de otra persona. Yasmín sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Son mentiras. Tú sabes que son mentiras. ¿Lo sé? ¿O son solo mi versión de los hechos? ¿Y a quién le van a creer los medios? ¿A una mujer negra con dificultades económicas y sin credenciales, o a un propietario respetable preocupado por la seguridad de un niño? A menos que, continuó Gideon con voz amenazante, me compenses con un silencio seductor. Digamos que con $50,000. Un precio irrisorio para ti, teniendo en cuenta tus nuevos amigos adinerados. No tengo ese dinero. Entonces será mejor que averigües cómo conseguirlo. Tienes 72 horas, Yasmín. De lo contrario, iré a todos los medios de comunicación que me escuchen. ¿Y sabes qué? Se lo tragarán todo. Cuidadora con problemas. Manipula a un multimillonario afligido. Suena bien, ¿verdad? Colgó, dejando a Yasmín sentada en la oscuridad, temblando, sin poder respirar. ¿Qué harías si alguien de tu pasado amenazara con destruir lo único bueno que había sucedido en años? Yasmín no durmió esa noche. Por la mañana, había tomado su decisión. No podía permitir que su pasado lastimara a Oliver ni a Nathan. No podía permitir que Gideon la usara para dañar a esta familia que finalmente se estaba recuperando. Escribió una carta de renuncia, sus lágrimas cayendo sobre el papel mientras explicaba que tenía que irse por razones personales y que Oliver estaría bien con cualquier niñera cualificada que se le acercara con paciencia y amor. Pero cuando Yasmín llegó a la mansión Bennett esa mañana para entregar la carta, Oliver la estaba esperando en la puerta. En el momento en que la vio, su rostro se iluminó. «Yassi, Yassi, aquí», gritó, corriendo hacia ella y tomándola de las manos. «Vamos a jugar ahora». Yasmín miró a aquel niño pequeño que había estado incomunicado hacía 6 días y que ahora hablaba con frases completas. Este niño que había mordido a 19 niñeras, pero que le tomaba la mano como si fuera la persona más segura del mundo. ¿Cómo podía abandonarlo? «Señor Bennett, ¿podemos hablar?», preguntó Yasmín, con la voz apenas contenida. En privado, fueron al estudio de Nathan. Yasmín sacó la carta con manos temblorosas. Pero antes de que pudiera hablar, Nathan dijo, «Sé de Gideon Morrison». Yasmín levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?». Llamó a mi oficina. Ayer, hizo las mismas amenazas a mi asistente, pensando que pagaría para proteger a la familia. Ella grabó la llamada Inmediatamente notificó a nuestro equipo legal. La expresión de Nathan era dura. «Yasmín, la extorsión es un delito. No va a recibir ni un centavo y irá a la cárcel si vuelve a contactarte a ti o a nosotros. Pero las historias que podría contar son demostrablemente falsas», interrumpió Nathan. «Hice que mi equipo investigara tu alquiler. Nunca te atrasaste. Con el alquiler hasta el mes en que tu hermano fue hospitalizado y tuviste que elegir entre el alquiler y las facturas médicas.
Dejaste el apartamento en perfectas condiciones. Tenemos las fotos de la inspección de salida que Gideon intentó ocultar y varios antiguos inquilinos. Los inquilinos se han quejado de su acoso. Yasmín rompió a llorar. Yo iba a renunciar. No podía dejar que mis problemas perjudicaran a Oliver. La voz de Natán se suavizó. Yasmín, no eres un desastre. Eres una mujer que ha sobrevivido a cosas que quebrarían a la mayoría. Y mi hijo lo sabe. Los niños pueden percibir la autenticidad. Por eso Oliver confía en ti, porque eres auténtica. De hecho, déjame contarte lo que estaba sucediendo fuera de la oficina de Natán en ese preciso instante, porque complicaría mucho más la situación. Una furgoneta de TMZ estaba aparcada frente a la mansión. Los reporteros se habían enterado de que algo importante estaba a punto de estallar sobre la familia Bennett y su polémica cuidadora. Gideon los había contactado a pesar de las advertencias legales de Natán, inventando historias sobre la peligrosa incompetencia de Yasmín. Dentro, Victoria Bennett irrumpió en el estudio de Natán sin llamar. Esto es exactamente lo que te advertí, espetó Victoria, arrojando una tableta sobre el escritorio de Natán que mostraba una titular de la página de chismes. La niñera turbia del multimillonario. ¿Qué esconde Natán Bennett? Madre, esas historias son mentira. No importa que sean mentira. Ya están circulando. La presencia de esta mujer en la vida de Oliver está causando un escándalo que podría dañar tu negocio, tu reputación, todo lo que has construido. Todo lo que he construido no significa nada si pierdo a mi hijo, gritó Natán, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Oliver habló por primera vez en 6 meses. Está comiendo de nuevo. Está durmiendo. Está sonriendo. ¿Y quieres que despida a la persona que lo hizo posible por culpa de los chismes de la prensa rosa? Quiero que pienses con claridad. Esta mujer está usando a Oliver. Basta, dijo Yasmín en voz baja, poniéndose de pie. Señora Bennett, tiene razón. Natán se giró hacia ella, sorprendido. Yasmín, no. Estoy causando problemas a tu familia, continuó Yasmín, con la voz firme. A pesar de las lágrimas. Y tal vez, solo tal vez Oliver sería igual de feliz con otra persona ahora que está empezando a sanar. Alguien con credenciales que no cause escándalo. No. Todos se giraron. Oliver se quedó en la puerta, con el rostro enrojecido y surcado de lágrimas. Debió de haber oído las voces elevadas y la siguió. No, Yassi, vete. Oliver corrió hacia Yasmín y se aferró a sus piernas. Yassi, quédate. Yassi, quédate para siempre. Lo que Oliver hizo a continuación haría que todos en esa habitación se dieran cuenta de lo mucho que estaba en juego. Oliver miró a su padre con los ojos llenos de terror. Mamá se fue. Mamá no volverá jamás. Yassi, vete tú también. La habitación quedó en silencio. Era la primera vez que Oliver mencionaba a su madre desde su muerte. Papá, ¿haz que mamá vuelva? Preguntó Oliver con la voz quebrada. Papá, ¿haz que Yassi se quede? Natán se arrodilló y abrazó a su hijo. Mamá no puede volver. Hijo. Mamá está en el cielo, pero Yassi no se va a ninguna parte. Lo prometo. Miró a Yasmín por encima de la cabeza de Oliver, con expresión feroz. Nadie está haciendo nada. Te vas tú. No mi madre, no Gideon Morrison, y no los medios de comunicación. Ahora eres parte de esta familia, y nosotros protegemos a la familia. Victoria abrió la boca para protestar, pero entonces miró fijamente a Oliver, la desesperación en los ojos de su nieto, la forma en que se aferraba a su padre y a Yasmín como si fueran lo único estable en su mundo tambaleante. Todavía no confío en esto, dijo Victoria. Pero su voz había perdido fuerza. Pero no quiero lastimar a Oliver. No después de todo lo que ha pasado. Entonces confía en mí, dijo Natán por una vez. Mamá, confía en que sé lo que mi hijo necesita. En
Exactamente 2 horas, Natán haría algo que salvaría la reputación de Yasmín o empeoraría el escándalo. 10 veces. Pero ya había tomado su decisión. Algunas cosas valían la pena luchar por ellas. Natán llamó a su publicista, Amanda, y le dijo que organizara una conferencia de prensa inmediata, no una declaración, sino una conferencia de prensa completa con preguntas donde él y Yasmín contarían su historia completa y honestamente. Natán, esto es arriesgado, advirtió Amanda. Si sale mal, no lo haremos porque vamos a contar la verdad. Toda. 2 horas después, Natán estaba frente a las cámaras en el salón principal de la mansión, con Yasmín a su lado y Oliver durmiendo plácidamente en sus brazos. La imagen más impactante que se pudiera desear. Gracias por venir, comenzó Natán, con voz firme. Quiero hablar sobre las historias que circulan acerca de Yasmín Carter y su papel en la vida de mi hijo. Pero, primero, necesito contarles sobre los últimos 6 meses. Les contó todo sobre la muerte de Rebecca, sobre el trauma de Oliver, sobre los 19 profesionales capacitados y acreditados que no pudieron conectar con su hijo, sobre la violencia, el silencio, la desesperación. Entonces Yasmín entró en nuestra casa, continuó Natán. No tenía títulos universitarios, ni certificaciones, solo experiencia cuidando a su hermano autista y un don para comprender a los niños que se comunican de manera diferente. Señaló a Oliver, tranquilo en los brazos de Yasmín. En menos de 1 hora, mi hijo, que no había tocado a otro ser humano por voluntad propia en 6 meses, se sentó en su regazo. En menos de 1 semana, pronunció sus primeras palabras desde la muerte de su madre. Eso no es manipulación. Eso no es explotación. Eso es un milagro. Esperen, porque lo que Natán dijo a continuación cambiaría por completo la historia y obligaría a la gente a confrontar sus propios prejuicios. Sé lo que algunos de ustedes están pensando, dijo Natán, mirando directamente a las cámaras. ¿Por qué no contraté a alguien con credenciales? ¿Por qué confié en alguien que había sido desahuciada, que tenía problemas económicos, que no tenía la experiencia adecuada? Hizo una pausa. Porque estaba desesperado, sí, pero también porque finalmente entendí que las credenciales adecuadas no siempre significan un buen corazón. Yasmín tenía la experiencia que mi hijo necesitaba. Había sufrido un trauma. Había cuidado de alguien a quien el mundo consideraba difícil. Sabía lo que se siente ser ignorada y subestimada. En cuanto a las acusaciones de Gideon Morrison, la voz de Natán se endureció. El señor Morrison es un casero abusivo que ha acosado a varios inquilinos. Esta mañana se enfrenta a cargos penales por extorsión. Sus afirmaciones sobre Yasmín son demostrablemente falsas, y nuestros abogados tienen toda la documentación. Yasmín movió ligeramente a Oliver y se acercó a su micrófono. Natán le había preguntado si quería hablar. Y ella había dicho que sí. Tenía cosas que decir. Quiero hablar directamente de algo, dijo Yasmín con voz baja pero clara. A algunas personas les incomoda verme en esta posición. Una mujer negra sin educación formal cuidando al hijo de un multimillonario blanco. Lo entiendo. No encaja con la historia habitual. Miró a Oliver y luego a las cámaras. Pero Oliver no ve mi color. No ve mi cuenta bancaria. No le importan mis credenciales. Ve a alguien que se sienta a su lado cuando tiene miedo. ¿Quién le canta cuando no puede dormir? ¿Quién lo ama tal como es? ¿No como el mundo cree que debería ser? Su voz se hizo más fuerte. No intento reemplazar a su madre. Jamás podría hacerlo. Solo intento ayudar a un niño que sufre a encontrar el camino de regreso a la alegría. Y si eso incomoda a la gente, dice más de ellos que de mí. Un reportero empezó a aplaudir, luego otro. Entonces toda la sala estalló en aplausos. No los aplausos educados, sino los genuinos que surgen
Cuando la gente presencia a alguien decir la verdad al poder. En las semanas siguientes, la narrativa cambió. Por completo. El video de la conferencia de prensa se viralizó, con millones de personas elogiando la honestidad de Nathan y la valentía de Yasmín. La doctora Patricia Henderson, la psicóloga que criticó el enfoque poco profesional de Yasmín, enfrentó una reacción negativa de su propia comunidad profesional y se retractó públicamente de sus declaraciones. Gideon Morrison fue arrestado por intento de extorsión y fraude. Varios exinquilinos presentaron quejas y perdió su licencia de administración de propiedades. Victoria Bennett seguía escéptica, pero ya no podía negar la transformación de Oliver. El niño violento e inaccesible había desaparecido. Un niño pequeño que reía, hablaba e incluso empezó a jugar con otros niños en el parque. Nathan y Yasmín desarrollaron un profundo respeto mutuo, basado en su compromiso compartido con el bienestar de Oliver. No era romántico, aunque los tabloides insistían en que lo fuera, sino algo más profundo. Compañerismo, confianza, familia. ¿Alguna vez alguien ha visto lo mejor de ti cuando el mundo veía lo peor? Eso es lo que Nathan y Yasmín se dieron mutuamente. 6 meses después de que Yasmín entrara por primera vez en la mansión Bennett, Nathan construyó algo especial en el jardín trasero, un espacio sensorial diseñado específicamente para Oliver y para Caleb, que ahora vivía en la casa de huéspedes. Campanas de viento que cantaban en diferentes tonos, una fuente con agua que Oliver podía tocar sin peligro, un arenero con diferentes texturas, un espacio tranquilo con cojines suaves donde un niño abrumado pudiera refugiarse y sentirse seguro. El día de la inauguración, Oliver corrió por el espacio, tocándolo todo, y su risa resonó en el césped. Caleb, quien rara vez mostraba emociones, sonreía y tarareaba satisfecho mientras escuchaba las campanillas de viento. Yasmín los observaba, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Nathan estaba a su lado. Gracias, dijo Nathan simplemente, por no rendirte con él. Con nosotros. Gracias por confiar en mí, respondió Yasmín. Cuando el mundo decía que no era suficiente, Oliver corrió y les tomó las manos a ambos. Vengan a jugar. Vengan a jugar. Los siguieron al jardín sensorial. Esta improbable familia se formó no por lazos de sangre, sino por elección, por una crisis, por la comprensión de que el amor no requiere credenciales, solo presencia, paciencia y el valor de ver más allá de lo que la sociedad dice que alguien debería ser, hasta llegar a quien realmente es. La historia termina con la fiesta del tercer cumpleaños de Oliver. No fue una gran fiesta como las que Nathan solía organizar, sino una pequeña reunión en el jardín sensorial con algunos niños del nuevo grupo de juego de Oliver, Caleb, Margaret e incluso Victoria, quien poco a poco había llegado a aceptar y apreciar el lugar que Yasmín ocupaba en la vida de su nieto. Oliver estaba sentado en el regazo de Yasmín, con la cara manchada de glaseado, cantando a todo pulmón el cumpleaños feliz. El mismo niño que 6 meses atrás no podía hablar en absoluto. Victoria se acercó a Yasmín en voz baja. Te debo una disculpa. Una sincera. Dejé que mi miedo y mis prejuicios casi destruyeran lo mejor que le había pasado a mi nieto. Lo siento. Estabas protegiendo a tu familia, dijo Yasmín con generosidad. Lo entiendo. Aún así, gracias por ser más grande que mi estrechez de miras. Gracias por quererlo cuando yo se lo puse tan difícil. Nathan los observaba, con el corazón lleno de una disculpa que no creía posible tras la muerte de Rebecca. Su hijo estaba feliz, recuperándose, aprendiendo a confiar en el mundo. De nuevo. Y todo fue porque una mujer a la que la sociedad consideraba no cualificada comprendió que la credencial más importante para cuidar a un niño traumatizado no es un título. Es un corazón lo suficientemente valiente como para acompañar el dolor y lo suficientemente paciente como para esperar la sanación. A veces, quienes nos salvan no tienen las credenciales adecuadas.
Simplemente tienen el corazón adecuado. Esta historia está dedicada a todos los cuidadores desestimados por no encajar en la estrecha definición de cualificación que impone la sociedad. Eres suficiente. Siempre lo has sido.